Bueno, se llama Mauricio Hades, él tiene formación de ingeniero electrónico, graduado en la Universidad Nacional de Rosario con especialización en control automático y telecomunicaciones, con posgrado en electromedicina. Experiencia en empresas de primera línea vinculadas al área satelital, nuclear, diagnóstico médico, electrónico industrial y transmisión de saberes. Actualmente trabaja en el diseño de circuitos de la On-Board Computer de satélites. Computer, sí. No la sé. La computadora de a bordo sería, sí. Disculpa. Perfecto. No, gracias. De satélites geoestacionarios y de órbita baja. Ha trabajado en el área de Radiation Monitoring, diseñando y construyendo monitores de áreas basadas en Geiger para centrales nucleares y ha desarrollado ensayos en laboratorios de mediciones de muestras nucleares. En el área de electromedicina fue especialista en el mantenimiento de aceleradores de partículas para tratamientos oncológicos, radioneurocirugía, braquiterapia de alta tasa, cámara gamma, tomógrafos, entre otros equipos de área médica. En el área de electrónica de potencia fue responsable del área de mantenimiento de UPS industriales vinculadas a la generación de energía eléctrica, habiendo sido capacitado en Columbus y Texas, en Estados Unidos. En el área académica fue docente universitario en la Cátedra de Teoría de Circuitos y en la empresa Schneider Electric, dictando cursos de automatización industrial, convocado para trabajar en Intel, Israel, en el área de fabricación de chips de memoria. Fue preseleccionado en el certamen para la creación de empresas con tecnologías innovadoras en la UNR. En el área no formal, investigador de los cuerpos sutiles que componen al ser humano, orientado al desarrollo de equipos médicos, inventor de la técnica de reconexión de filamentos sutiles, facilitador en la técnica de manufacturing, fase 1 y 3, reflexólogo podal con especialidad en algias de columna. ¿Qué más? ¿No? Una integración perfecta entre la ciencia, la espiritualidad, entre la materia y la energía, y quién mejor que Mauricio para deducir qué es este circuito, qué contiene, cómo es capaz de generar tantos impactos sobre nuestro cuerpo, sobre la salud, no solo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sino sobre justamente algo más profundo de lo que vamos a ahondar, que es el campo electromagnético. Así que, bienvenido, Mauri. Te damos la bienvenida con estas 1000 personas que tenemos, batiendo récord en la audiencia. Está silenciado el micrófono, Mauri. Ahí está, sí. No me permitía. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir conocimientos desde lo científico y conocimientos también, bueno, de las enseñanzas espirituales que uno va recogiendo a lo largo del tiempo. Así que bueno, el agradecido soy yo por la invitación. Siempre me gustó, siempre sentí inquietud por saber un poco más qué éramos nosotros, ¿no? Cómo es la composición del ser. Así que, bueno, un poco como venías leyendo, en paralelo con la carrera de Ingeniería Electrónica, también hice otros estudios vinculados a, bueno, a la esencia espiritual del ser, en general estudiar religiones comparadas, por ejemplo, porque me chocaba, digamos así, disociar las cosas, el ser como materia y el aspecto espiritual. Entonces, bueno, considero que somos una única cosa. De ahí ambas ramas, y siempre sentí afinidad también por el tema médico, por el tema también en lo personal, por el tema del sufrimiento del ser humano. Hasta en algún momento, cuando era ya un adolescente, hace tiempo atrás, sentí también la inquietud de estudiar medicina y mi corazón ahí se vio como
partido en dos partes. ¿Qué hago? ¿Estudio medicina o estudio electrónica? Que también me gustaba. Así que bueno, más adelante en el tiempo hice cursos de reflexología podal, de otras cosas como para complementar muy básicamente la composición del ser humano desde lo orgánico. Y bueno, desde los cuerpos físicos invisibles también me fui nutriendo con distinto material que uno fue buscando, que fue encontrando, como nos pasa a todos, digamos, lo que es, podríamos decir, la curiosidad, la educación no formal. Así es. Mauri, y también comentemos que fuiste un curioso, vamos a llamarlo, ¿no?, del ADN, y de encontrar cómo acceder al ADN para lograr la reparación, ¿no? Es cuánto tiempo te ha llevado este estudio, estas investigaciones, y qué era lo que soñabas hacer, ¿no? ¿Qué deseabas hacer desde hace ya un tiempo atrás? Claro, mira, en ese sentido, yo también, bueno, un poco preocupado por ayudar a los demás en lo que es la sanación en todo sentido, ¿no? Obviamente en el cuerpo físico visible y en los cuerpos físicos invisibles que también componen nuestro ser de manera integral. Y yo decía, tiene que haber una manera de reparar el ADN, por decir así. Entonces me puse a estudiar un poco cómo estaba compuesto el ADN, cuáles eran las medidas físicas, y se me ocurrió que esto podría ser una onda, un campo electromagnético que coincida con el paso, digamos, ya sea de las hélices que componen, las helicoides que componen el ADN, y todo el aspecto molecular. Y ahí fue cuando un poco, bueno, me choqué es como que me topé con una limitación física a nivel de laboratorio y demás, que yo decía, bueno, estamos hablando de frecuencias muy altas, ¿no? De frecuencias de luz, que están en distintos espectros, y bueno, y un poco hasta ahí llegué. Pasó el tiempo y bueno, di con este tema de la tarjeta cuántica, y para mi sorpresa era muy similar, digamos, a los conceptos que yo con los que venía soñando y tratando digamos, de implementar en lo físico, ¿no? Con algún dispositivo, y descubro este accesorio que, bueno, sí, ya estaba inventado, por decir así. Así que para mí fue una alegría enorme saber de que en el mundo ya se estaba palpitando esta buena nueva, vamos a llamarlo así. Así es, así es. Bueno, y vamos a introducirnos directamente con el accesorio, ¿no? Con los misterios que para muchas personas traen este accesorio, que muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad, ¿no? O por accidente o queriendo hacerlo, ¿no? Queriendo descubrir qué hay dentro del accesorio. En muchas oportunidades se ha tildado el accesorio como una herramienta o un producto placebo, en donde en realidad somos nosotros los creadores de la realidad únicamente, como si no existiese nada dentro, solo un factor de creencia de que algo va a hacer, y de esa manera actuaba. En otros momentos se le trata de mágico, de milagroso. En otros momentos viene el enojo porque no tiene el resultado esperado, ¿no? Tantas preguntas que hoy en día vamos a traer para que se puedan comprender combinando la ciencia y ese circuito, ¿no?, desde la física en las manifestaciones biológicas. Ahora, voy a traer una imagen, porque muchos de ustedes la conocen, porque, como bien les decía, a lo mejor un perro la mordió, la abrió, nos han llegado muchísimas imágenes de estos circuitos, ¿sí? La vamos a compartir para que puedan ver. Obviamente que la ficha, la fórmula real tiene sus secretos, y eso se va a resguardar, así como el nombre del creador, y eso se va a resguardar eternamente. Y agradecemos la comprensión, porque es por el respaldo que todos nosotros también merecemos.
Pero bien, tenemos un circuito que se comprende, un circuito que se puede leer, un circuito que se puede ver y que muchos de ustedes lo han visto con luz, con un accesorio que se ha abierto, con un perro que lo mordió y se dañó, con personas que inclusive a propósito lo han abierto para ver si era real que adentro existía algo, y el misterio de, ¿hay minerales? ¿Cuántos minerales hay? ¿Qué fórmula tiene? ¿Qué composición tiene? ¿No? Entonces voy a compartir una imagen para que Mauri pueda empezar a compartirles de qué se tratan este tipo de circuitos. ¿Qué Bien, es este accesorio, no? ¿Qué contiene este accesorio? Solo vamos a introducirnos en lo que se está viendo, ¿no? Mauri, ¿qué nos podés compartir? Bueno, ahí lo que estamos viendo es un PCB, es un Printed Circuit Board, con una pista de cobre. Eso es digamos, un aislante, por decir así, esa parte, ese rectángulo marroncito que estamos viendo ahí, y pistas de cobre en forma de antena. Ese zigzagueo que vemos a ambos lados del circuito central no es más que, podríamos retorcer un alambre, por decir así, y lograr el mismo efecto. En este caso son antenas, ¿no? Se llaman microstrip cuando se sintetizan sobre un PCB, o digamos una plaqueta, vamos a llamarla así. Y saben que es tan simple esto que, digamos, los dispositivos que usan la identificación por radiofrecuencia en los supermercados o en las bodegas también se usan. Vieron que a veces le pegan, por ejemplo, en un shampoo, le pegan yo por aquí tenía una antenita, un plastiquito blanco con un cierto volumen. Eso es una antena para que uno no pueda retirar el producto del supermercado, ¿sí? Voy haciendo comparaciones como para que veamos el uso común de las cosas, ¿no? Bien, esta antena similar, microstrip, entonces similar a las que se usan en los supermercados, termina en ambas partes en un circuito central, ¿no? Que es, se sintetiza, digamos, a través de estas mismas pistas, lo que se puede llamar un condensador, que es un elemento básico o capacitor, un elemento básico de la electrónica. Hay tres componentes básicos: las resistencias, los capacitores y las bobinas o inductores, ¿sí? RLC. Estos tres elementos básicos, conjugados o digamos, vinculados en sí mismos, pueden hacer un oscilador. ¿Qué es un oscilador? Es un generador de frecuencia, ¿sí? Habrán visto una frecuencia senoidal, ¿no? Es una onda que va y viene con picos y con valles, ¿sí? Y bueno, tenemos entonces, decíamos, vuelvo al circuito, de la parte izquierda, esa parte central, en U, podría estar formando un condensador, y después vemos un puntito negro. Y ahí es donde, bueno, parte del secreto, pero como hablamos de minerales, y ha trascendido que podría contener minerales, les cuento otra cosa. Los cristales que también son parte de los minerales, nosotros los usamos justamente para hacer osciladores, ¿sí? Osciladores comerciales que se compran en las casas de electrónica. Son cristales que por sus propiedades hacen las veces de inductor, ¿sí? El inductor es un inductor grande, es como una bobina, es un pedazo de cable enrollado en un cilindro, a grandes escalas, pero cuando ya nos vamos a la parte más atómica, por decir así, o a medidas mucho, mucho más pequeñas, se usan cristales cuya circuito equivalente funciona como un inductor. Entonces, hasta ahí tenemos unas antenas que captan, ahora vamos a ver qué captan, y en la zona central un oscilador. Por lo que puedo deducir, por lo que tenemos a la vista, las antenas
estarían captando algo de energía radiante, ya sea cuando la colocamos cerca del cuerpo humano, cuando está por ahí, las ondas que están en el aire, y sirve para excitar a ese circuito central, es decir, darle energía, darle o por lo menos una energía inicial para arrancar, por decir así. Lo mismo sucede en estos circuitos que les comentaba en el supermercado. Son excitados por el portal que hay por donde uno pasa y se inducen tensiones que terminan en corrientes internas. Básicamente así funcionan. Entonces, por eso es que el dispositivo no tiene pilas, porque esas antenas vienen a ser la pila. Bien, dicho esto, llegamos entonces al circuito central, y si pensamos en un circuito oscilador, LC, que es un circuito de segundo orden, estaríamos hablando por los tamaños, por las medidas de la plaqueta, por lo pequeño del punto negro, que, bueno, si tiene sintetizado cristales, podría entonces estar emitiendo por las mismas antenas que se recibió la energía para excitar, pero a otra frecuencia, mucho más alta, repito, por las medidas instanciadas en la plaqueta, frecuencias mucho más altas, que eran las que a mí un poco me cerraban, que se trataba de algo que interactúa con nuestro campo electromagnético, ¿no? Y de allí, desde nuestro campo electromagnético, ¿sí?, que está como rodeando a nuestro cuerpo físico, podría estar interactuando, entonces, decía bien, interactuando para entrar en un modo de resonancia con ese otro, con nuestro propio campo electromagnético. Entonces, hay algo, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Sí, yo escuchando todo lo que nos está contribuyendo Mauricio. Gracias, Mauricio, adelante. No, a ustedes. Hasta ahí explico lo que a mí me, digamos, deduzco, que es el circuito propiamente dicho. Ahora, voy a tratar de inferir qué es lo que le sucede entonces a nuestro cuerpo cuando es excitado con una frecuencia muy alta de un campo electromagnético. Entonces, yo me imaginaba que esto, digamos, cómo potenciar un campo, cómo potenciar algo en general. Bueno, a través del fenómeno de la resonancia, que ahora lo explico rápidamente, podríamos estar logrando este efecto, vamos a hablar en criollo como aumentador, como expansor del campo. Vamos a explicar en dos palabritas qué es la resonancia, con un ejemplo súper simple. Alguna vez habremos cruzado un puente colgante, por ejemplo, caminando, ¿no? Un puente colgante hecho con maderas y cables, de lado a lado de un río, por ejemplo. Y notamos que de acuerdo a la frecuencia de nuestros pasos, a la cadencia de nuestros pasos, si vamos más rápido o más lento, en algún momento el puente empieza a oscilar a la misma frecuencia que nuestros pasos. Eso significa que la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural del puente. Y la frecuencia natural del puente, por otro lado, se deduce de su manera constructiva y de sus materiales y de sus medidas, ¿sí? Entonces, cuando entramos en resonancia, notamos que a cada nuestro paso nosotros saltamos más o bajamos más que la medida normal, que es su altura normal. No se queda quieto el puente. Entonces lo estamos excitando a la misma frecuencia, al punto que si hubiera un ejército marchando a esa misma frecuencia hasta se podría romper, ¿no? Porque una frecuencia de oscilación de la fuente hacia un receptor con la misma frecuencia natural, como decimos, es aditivo el efecto, ¿no? Se suman los picos y se suman los valles. Entonces tengo como el doble, el triple, mucha expansión en esa oscilación que inicialmente tenía una cierta amplitud controlada, ¿sí? Bien, eso es como para explicar rápidamente qué es el efecto de resonancia. Y si yo pusiera mis manos así, digamos que
Esta es una onda senoidal, ¿no? Con los picos y los valles, ¿sí? Y esta es otra, una es la que excita y la otra es la que recibe. Si yo voy girando, cuando engancho la misma frecuencia y la misma fase, porque ahí estarían desfasadas, los efectos se suman, ¿sí? Se suma el pico y se suma el valle. Eso sería lo que estaría sucediendo. Ahora, nosotros estamos compuestos, además del aspecto físico, por distintas capas de cebolla, por decir así, que ya desde hace 5.000 años la cultura oriental los describe, y después con el correr del tiempo, esos cuerpos, bueno, vamos a decir así, la ciencia todavía no los tipifica, no tenemos una uniformización acerca de los nombres, no los tenemos medidos acerca de las frecuencias, o si lo están, los tenemos de una manera incipiente, y no es un idioma que hablamos en todo el mundo de lo mismo. Algunos le llaman aura, otros le llaman los 5 cuerpos superiores, bueno, y así, distintas bibliografías hablan de que tenemos campos que los generamos nosotros mismos, ¿no? De hecho, en la medicina, ¿cómo no pensar que irradiamos? Ahora hago un paréntesis, ¿no? Para quienes no creamos, porque es lógico no creer, porque nadie nos lo enseñó ni en la facultad ni en la escuela secundaria de que esto existía. Pero es muy fácil ir deduciéndolo, es decir, tiene lógica. Si nuestro sistema nervioso actúa como cables, por decir así, por cuyos cables circulan corrientes, ¿no? Eso está medido y está sabido, potenciales electroquímicos. Entonces, si hay una diferencia de potencial y hay una circulación de corriente desde el potencial mayor al menor, en todas nuestras neuronas, por ejemplo, al pensar nomás, ya estamos haciendo circular fluidos electroquímicos. ¿Cómo no pensar, por las leyes que rigen y gobiernan, las leyes de Maxwell y otras leyes que rigen los campos electromagnéticos, cómo no pensar que irradiamos, ¿no? Acá vuelvo a una cuestión súper electrónica, un cable circulado por una corriente de una cierta frecuencia elevada, tiene que ser elevada, si no, no irradia, emite un campo electromagnético. Es así, eso lo dice la ciencia. Entonces nosotros estamos... Perdón que te interrumpa, pero para Sí. dejar conceptos así más definidos. Frecuencias elevadas son las únicas capaces de generar campos electromagnéticos. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, no significa que frecuencias elevadas capaces de generar campos electromagnéticos sean frecuencias radioactivas que generen un daño. No, por supuesto que no. Estaríamos autodestruidos, si no, no podríamos estar. No. Si querés ir, vayamos por ese lado, sí, hacemos esa salvedad. Si querés, continúa con No, la pero idea y después nos introducimos. Exacto, está bueno, es un espectro. Lo que vos acabás de tirar a la mesa sería lo siguiente. En el tema de las frecuencias, tenemos un amplio espectro de frecuencias, ¿no? De radiaciones. De hecho, una de las bandas a las cuales nuestro ojo es sensible es radiación visible, ¿sí? Pero no hace daño, pero es radiación, ¿sí? Pero en cuanto nos vamos yendo más alto en frecuencias, las frecuencias sí son nocivas para la célula y para el cuerpo humano, para el ser humano en general, porque destruye tejidos, ¿sí? Bien, ahora volviendo al tema de cómo suponemos que, o inferimos que trabaja la tarjeta. Entonces, si la tarjeta es capaz de emitir una frecuencia y con sus antenas irradiarla, y si esa frecuencia entonces está en consonancia o en resonancia con nuestros propios campos, y a su vez, y ahora agrego algo que ya es parte de la anatomía energética humana, por decir así,
esos campos electromagnéticos también están vinculados a través de nuestros vórtices energéticos, llamados chakras, que son también una especie de antenas de radiantes que irradian y que también reciben energía, penetran y se conectan a través del sistema nervioso por otra interfase llamada los nadis, ¿sí? Hasta ahí es todo invisible, digámoslo así, invisible para nuestros ojos humanos. Entonces, al llegar al sistema nervioso, el sistema nervioso es un sistema sutil en donde está todo interconectado y por donde, bueno, viajan las órdenes y se toman los receptores para sentir el dolor, para tener sentido de tacto y demás. Y desde allí también vinculado, bueno, con el torrente sanguíneo, con todos los sistemas biológicos, y ahí está la difusión del beneficio que estaríamos haciendo con la tarjeta. Es decir, hay una puerta de entrada, hay un vínculo entre las ondas electromagnéticas del accesorio y nuestros cuerpos físicos invisibles y finalmente llegando a nuestro cuerpo físico visible. Yo lo separo así, digamos, pero sigue siendo físico porque estamos hablando de campo electromagnético. Bien. Bueno, ahora, en donde hablamos de que tenemos un puntito negro en donde están estos minerales, estos cristales, ¿no? Que justamente tienen esta fórmula única, esta fórmula secreta, ¿no? Que tiene sus grandes aportes para que sea un accesorio único, ¿no? E irrepetible. Por eso es que han intentado de muchas maneras imitarlo, y mostramos el circuito abiertamente porque no forma parte del secreto claramente del accesorio, sino que cualquier persona podría observar este circuito, ¿sí? Identificando que son circuitos sencillos, que son circuitos básicos, ¿no? Mauri, esto lo podés explayar vos, pero son circuitos muy sencillos. Muy sencillos. El ABC de los osciladores es poner un condensador, que es un almacenador, es un capacitor, que son dos placas de metal, digamos, que almacena energía de campo eléctrico. Esa es la definición de un condensador. Y por otro lado, un inductor, que es un almacenador de campo magnético, ¿sí? Asociado más a los imanes. Lo otro es asociado más a los potenciales eléctricos, como a las pilas, por decir así. Entonces, estos dos almacenadores intercambian la energía de uno a otro oscilando. Entonces, toda la energía del capacitor, una vez que es cargada con estas antenas, pasa al inductor, y el inductor, digamos, también por estos picos y valles se la van llevando del uno al otro, y así empiezan a oscilar. Perfecto. Ahora dejamos en claro a través de las antenas. Bien, dejamos en claro a través de este circuito que, como se puede ver, no contiene ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni componentes ferrosos, ni componentes radioactivos. Y acá vienen varias preguntas derivadas, ¿no? Sí. Primero, ¿crees que este tipo de circuito es capaz de generar algún tipo de daño en la salud? Bueno, está claro que no, en absoluto. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Que estamos ante el advenimiento de un circuito que entra en resonancia con nosotros mismos, que yo diría que me arriesgo a decir la palabra milagroso, después hablamos del tema, si querés más adelante, para no irme del tema. No, yendo de vuelta a la pregunta sobre lo nocivo que podría ser, en absoluto, si fuera radioactivo, vamos a ir sacando algunas conclusiones. Si el puntito negro fuera una pastilla, una pastilla que emita radiación de algún mineral,
como el uranio, por ejemplo, que usamos en las centrales nucleares y demás, el cesio, el tecnecio, bueno, el tecnecio tiene una vida media muy corta, pero bueno, otros que tengan vida media larga, como el cesio, el tecnecio, los elementos de la tabla periódica de abajo a la derecha, de mucho número atómico, hago esa pequeña introducción del tema atómico de la radiación. La radiación está en todos lados, y se produce porque hay un salto entre electrones, y eso es a costa, no es gratis ese paso de bandas, y en ese paso de bandas, porque el átomo a veces es inestable, sobre todo cuando tiene mucho número atómico, no es gratis, digamos, hay un trabajo que ejerce, que es emitir una radiación, ¿no? Esa es la radiación natural de los minerales, que las encontramos en las montañas, en ciudades que están altas. Uno está expuesto a radiación ambiente normalmente. Ahora vuelvo al postulado. Entonces, si pusiéramos ahí, en ese puntito negro, una pastillita de uranio, de lo que fuere, ya hubiera roto el plástico, lo hubiera perforado, porque también rompe los enlaces de los plásticos, los enlaces covalentes, de la estructura molecular de cualquier material, ¿no? No solo a las células las daña, o al ADN los daña, ¿no? Entonces, no, en absoluto, desde el lado radioactivo, imposible. Imposible, porque además ya estaríamos muertos. Si vos estás portando, Romy, el accesorio hace 2 años y medio, 3, me decías, ya tendrías un cáncer de páncreas, porque justo está a la altura, el accesorio está a la altura del páncreas o del estómago, y nada, sería súper nocivo, ¿no? Imposible. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, como hemos visto y te he compartido varios videos que nos llegan de personas que a través de un contador Geiger llamado de uso Sí. domiciliario, casero, comprado en tiendas virtuales, hacen videitos con los accesorios que inclusive llamativamente, ¿no? Tenemos algunos videos en donde miden versiones anteriores, que parece que las versiones anteriores no tienen ningún tipo de, para ellos, radioactividad, ¿no? O emisión, y la versión nueva, lo contrario. Y hemos recibido videos en donde sucede lo opuesto, es decir, cambia, digamos, y parece que la nueva tiene mayor emisión y la anterior no tenía nada, y son súper variables. Como experto en desarrollador de circuitos que componen a los Geiger, ¿podés comentarnos algo? Sí, cómo no. Una pequeña introducción del tema Geiger, que es una palabra muy famosa. El Geiger es el detector en sí mismo. Es un cilindrito, ¿sí? que tiene un gas a una determinada presión y un cable central, todo eso sellado. Es como una pilita, realmente, en tamaños reales. Cuando viene una radiación del cosmos, de cualquier lado, de la fuente, vamos a llamar así, penetra el Geiger, ioniza el gas que tiene internamente, y genera un pulso eléctrico en ese conductor central. Ese pulso es recogido, tratado, digamos, electrónicamente, y luego puesto en visualización en un display en las unidades que mide, que es el microsievert hora. Entonces, la verdad, de lo que vos me habías compartido, de los estudios que habían hecho en México, quiero que, si mal no recuerdo, unos estudios muy serios, la conclusión es que lo único que detectan es radiación ambiente. La radiación ambiente es la suma de las radiaciones a las cuales estamos expuestos todos. Radiaciones solares, radiaciones del cosmos, de diferentes partículas, diferentes energías, radiaciones, bueno, digamos, si vivimos cerca de una central nuclear, también, si vivimos en la montaña a más de 2000 metros, cerca de minerales, ¿no? Son radiaciones naturales a las cuales el ser humano está expuesto y vivimos. Así que nosotros, al estar protegidos por la atmósfera, justamente nos protegemos de la radiación solar, ¿no? No podríamos salir de la atmósfera sin destruirnos al toque.
Entonces, nada, lo estudié, digamos, lo estudiado en este Centro de Estudios de México, y cotejado con dos Geigers, uno de mayor precisión de otro, porque esa es otra, ¿no? Es la trazabilidad hacia atrás de un dispositivo contra otro patrón y tener un certificado. Esos son los laboratorios, digamos, que contrastan anualmente sus medidores, sus dispositivos de medición, para mantener la trazabilidad por las derivas que hay en los circuitos, en todos los dispositivos, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero decir que el estudio, por lo menos para mi percepción, para mi forma de ver, por la experiencia, de la misma manera que trabajamos nosotros en nuestros laboratorios, está súper calificado y súper serio, y dando como resultado radiaciones ambientes. Es decir, que si yo, como un ejemplo, ¿no? Si yo agarro el Geiger, que es como un tester, ¿no? Lo pongo acá al lado mío, y le acerco la tarjeta, o sea, voy a tener una lectura, ¿no? Luego le acerco la tarjeta y va a tener la misma lectura. Esa es la conclusión que sacan en los estudios que han hecho en México. Así que sí, para nada. Respecto de los ensayos, ahí va. Es verdad, me habías compartido varios videitos, y les cuento, digamos, es como muy fácil hacer trampa, por decir así. Un caso muy común, por ejemplo, el potasio, que las bananas tienen mucho contenido de potasio, es también radioactivo. Es decir, todo es radioactivo en general, ¿no? Como explicábamos antes. Digamos, muchos elementos con los cuales estamos en contacto a diario tienen una mínima emisión de radiación, pero súper mínima, que la toleramos, obviamente. Pero, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. En Estados Unidos, de hecho, tuvimos alguna oportunidad de cotizar equipos, tienen en las aduanas, entre Estados Unidos y México, Canadá, en sus distintos, decía así, aduanas, tienen portales justamente de medición, se llaman ion chambers, de cámaras de ionización, que trabajan parecido al Geiger, pero de otros volúmenes, para detectar fuentes radioactivas. Si alguien está sacando fuentes radioactivas sin permiso, porque eso está tratado por organismos regulatorios, todas las naciones lo tienen, sacar o ingresar, decía, elementos radioactivos, pastillas radioactivas. Una de las cosas que hacen como ejemplo es, si alguien quisiera camuflar una fuente radioactiva de cesio, por ejemplo, la podría poner tranquilamente dentro de un camión de bananas y el detector no lo detectaría, porque se mezclarían las radiaciones, por decir así, y uno al inspeccionar ve, bueno, son bananas, me sonó el detector, pero eran bananas, bueno, pase. Y adentro puede haber una fuente radioactiva. Con esto quiero decir que, volviendo al accesorio, que si yo acerco al accesorio a algo más o menos radioactivo que cambia la tasa de radiación, en donde entonces el Geiger, que está tranquilo, uno para radiación ambiente lo escucha hacer pi, 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 con algo aleatorio ahí, porque tiene un pitido justamente por cada radiación ionizante que impacta en el Geiger, uno lo acercan y se aumenta esa frecuencia, ¿sí? Empieza pi, 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 pero eso, digamos, no tiene seriedad, en el sentido de que si yo lo acerco a 1 kilo de bananas, a lo mejor también hay una alteración de la recepción en la cantidad de radiación, ¿sí? Por lo tanto, o si alguien pegó algún elemento debajo de la mesa, entonces, bueno, lo hace con una mesa transparente, o le pegó del lado inverso, del reverso de la tarjeta, algún elemento radioactivo, y bueno, sí, el ensayo va a dar como que se va a las nubes la radiación, pero no, sería imposible. Y más cotejado con los análisis que hicieron muy serios, repito, con 2 instrumentos, y con un instrumento común y después otro instrumento patrón,
es más que suficiente. Y al obtener como resultado tasas de radiación ambiente, estamos más que seguros, y por lo antedicho de que no está destruido el plástico con el cual está hecho la cobertura, ni rompe, si no también lo acercáramos a una planta, debería matar a la planta, ¿no? Así que esas son todas las conclusiones acerca de la radiación que por el material que tenemos pude hacer. Perfecto, gracias Mauri por la respuesta, es decir, que todos aquellos que tengan contadores en sus casas sepan que son muy sensibles a la radiación ambiente, que nada tienen que ver con el accesorio, por lo cual no es una información que ustedes puedan tener como certera, como guía de si es o no es, ¿sí? Para eso están los estudios que certifican, que garantizan, que determinan la inocuidad porque no es capaz de generar ningún tipo de daño. Y respecto a... Sí, Raúl. Yo quería agregar algo que puede ayudarnos a distinguir esta situación, que regularmente los aparatos domésticos o aparatos que no son realmente tan profesionales como un contador Geiger, las unidades de medición son microvolts y microteslas. ¿Sí? No está midiendo microsieverts, ¿sí? Entonces, ahí es donde se diferencia si un elemento es radiactivo. Si tú te metes a hacer un estudio de tomografía, vas a recibir cierta cantidad de unidades, ¿sí? De microsieverts. El ser humano, que es la unidad, nosotros no podemos tener más de un sievert acumulado al año. Y esa es la diferencia, que los aparatos que compramos y que con los que están haciendo los videos, están midiendo microvolts y microteslas. Eso es muy importante, no están midiendo microsieverts. Entonces, esa es una diferencia muy importante, porque una cosa es la radiación, otra cosa son los isótopos radioactivos. Sí que puede tener un elemento radioactivo, como dice Mauricio, los elementos que están en la tabla periódica a la derecha en el lado inferior tienen un número atómico altísimo, y por eso son esa característica de que son radioactivos. Pero es muy diferente medir un microvolt, un microtesla o un microsievert. Sí, y los aparatos no miden sieverts, miden microteslas y microvolts. Correcto, claro, Raúl. Quienes miden milivolts o volts son los testers, el tester común con que uno puede medir, digamos, poner en un enchufe y medir 220 volts para confirmar que no se me cortó la luz o cosas así. Son distintas unidades, nada que ver con la radiación. Exactamente, y Teslas tienen que ver con el campo magnético exclusivamente. Así que, bueno, sí, nada que ver una cosa con otra, es mezclar papas con peras, digamos, por decir así, como hablamos vulgarmente. Bien, ahora también vamos a ahondar respecto a los efectos que puede llegar a generar este tipo de circuitos, ¿no? Que tiene que ver con lo contrario ahora. ¿Qué efecto protector frente a la acción radioactiva que podemos estar recibiendo de los electrodomésticos comunes en el domicilio, microondas, antenas, celulares? Realmente este tipo de circuitos con este mecanismo de acción, sabiendo de que contiene minerales que aportan el efecto de la ionización negativa, con un efecto antioxidante y depurador de radicales libres, ¿puede beneficiarnos de tener o protegernos frente a la radiación? Bueno, sí, de alguna manera sí, en el sentido de, ahí me